Es el poder del Estado con menos contrapesos democráticos. Es el estamento con más capacidad de decisión directa sobre la vida de la gente. Es una profesión dominada por un sesgo conservador que ahora el gobierno quiere desactivar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, llegar a juez en España. Claves, sesgo y reforma. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Este es el juez Adolfo Carretero, interrogando hace unos días a la actriz Elisa Muliá, que ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual. ¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? Porque este señor se ha reído usted. Yo había quedado a conocerle. Escuchemos ahora al juez José María Macías, vocal del Tribunal Constitucional, valorando en una conferencia la ley de amnistía a los activistas independentistas catalanes, una ley que impulsó el gobierno y aprobó el Congreso de los Diputados. Aquí hay alguien que no sepa que, en definitiva, son los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante. ¿De verdad hay alguien en toda España, incluidos los que los van a votar, que no sepan que eso no cabe dentro del marco constitucional porque no tiene nada que ver con el interés general y que supone... Y escuchemos un último ejemplo. Este es de hace un par de meses. Es largo, pero es que lo tiene todo. Tiene clasismo, tiene negación del sistema parlamentario, tiene desprecio a los asuntos sociales y tiene ese mantra de que si no eres profesional de algo, no puedes opinar sobre ese algo. Este es Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, en activo, aspirante a presidir la Audiencia Nacional. Está dando una conferencia sobre buenas prácticas corporativas. La grabación fue publicada por El País. Yo entiendo que cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones y tienes 4 gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones para pasar el número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones y, por lo tanto, tu legitimidad es bastante más menor que si hubieras ganado las elecciones, que no las has ganado. Pero ya cuando eres el quinto y tienes que formar parte de una coalición de gobierno y el gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio las asignaturas Marías para ti, las importantes para mí. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y 1000 cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona. Hay muchos ejemplos más. Tenemos la sensación de que la mayoría de los jueces son de derecha, son conservadores, al menos de los jueces que llevan los casos más importantes, más políticos, de mayor peso de actualidad. ¿Son sensaciones producto de nuestro propio sesgo o es realmente así? Estos son los datos. De los 5.400 jueces que hay en activo, solo el 8% está afiliado a la única asociación de jueces progresistas que existe. El 50% está afiliado a organizaciones conservadoras o que se autodenominan como independientes, pero que todo el mundo desde fuera llama conservadoras. El 42% restante no sabe o no contesta. Esto hay que aceptarlo y ya asumimos que uno de los 3 poderes del Estado tiene sesgos ideológicos estructurales con consecuencias sobre las sentencias que dictan, unos sesgos que no se dan o no se dan tanto en el poder legislativo o el ejecutivo. El gobierno acaba de anunciar que quiere reformar la manera en la que los jueces y los fiscales se convierten en jueces y fiscales, porque dicen que ahí, en el diseño de ese proceso, se puede democratizar la carrera judicial o fiscal. Conozcamos las claves. Elena Herrera, compañera, hola. Hola. Elena Herrera es mi compañera del diario.es especializada en tribunales. Elena, hablamos de la carrera judicial y fiscal porque un estudiante de Derecho que quiera ser juez o que quiera ser fiscal sigue más o menos el mismo recorrido, ¿no? Sí, la oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal es conjunta y solo tras superar las pruebas teóricas sí que se elige el ingreso en una carrera o en otra. ¿Y cómo se preparan esas pruebas? ¿Cómo se estudian esas oposiciones a juez o a fiscal? Son oposiciones muy complejas, por lo que es raro que alguien las prepare en solitario o en una academia, como es habitual en otras oposiciones que conocemos. En este caso, lo habitual es preparar con jueces y fiscales en activo que ejercen como una especie de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a cada aspirante hasta que se sienten preparados para presentarse al examen.
Y una vez que se sienten preparadas para presentarse a ese examen, ¿cómo son las pruebas? ¿Cómo son los exámenes? Sí, en la actualidad, en el modelo actual, hay 3 pruebas. Un cuestionario tipo test con 100 preguntas sobre las diferentes ramas del derecho y 2 exámenes orales en los que se exponen 5 temas con 1 hora de tiempo máximo para desarrollarlos. Estos orales son un puro ejercicio de memoria, básicamente, en el que los temas que se extraen a suerte se cantan, que es como se dice en la jerga ante el tribunal, se recitan de carrerilla con un tiempo máximo de 15 minutos para exponer cada uno de los temas. Vale, pues a partir de ahí intentemos explicar ahora cuáles son esas novedades que ha introducido esa propuesta del gobierno para cambiar el diseño del acceso a esa carrera judicial y fiscal. Porque la primera que nos llama la atención es la creación de un sistema de becas permanente. ¿En qué consiste? Sí, uno de los aspectos más positivos de la reforma es que blinda por ley el sistema de becas que el gobierno puso en marcha en el año 2022. Con esto se pretende evitar precedentes como el de 2012, cuando el PP, pues con la excusa de la crisis económica de ese momento, arrasó con un programa de becas, que es cierto que era menos ambicioso, pero que sí que venía funcionando desde unos años antes. Pero lo que hace además la reforma, que para mí es muy relevante, es garantizar que la cuantía de estas becas nunca pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional. Esto es muy importante porque la oposición a judicatura es exigente en tiempo y por tanto en dinero, ¿no? Requiere dedicar entre 8 y 10 horas diarias al estudio, lo que hace que sea prácticamente incompatible con cualquier trabajo durante alrededor de 5 años, y además a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar 250 euros cada mes, y el precio de manuales y materiales, ¿no? Esto nos deja datos como que en la última promoción el 98% de los jueces que ahora toman a sus destinos contaron con el apoyo económico de sus familias durante la oposición. Porque además, y de esto hemos escrito también en eldiario.es, hay una figura que es la del preparador de oposiciones, que son personas que cobran dinero, suelen ser muy caros, por preparar a esas personas que se quieren presentar a la oposición. Esos profesores, esos preparadores son además jueces, fiscales en activo. Y bueno, es algo que no está muy regulado, ¿no? ¿Qué dice el anteproyecto sobre este punto? El anteproyecto también impone al Consejo del Poder Judicial el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de la oposición. La intención es acabar con algo que es un vox populi en la carrera, y es la existencia prácticamente de un mercado negro de preparadores, ¿no? En el que son habituales los pagos opacos, en sobres, y en el que son pocos los que piden la compatibilidad. Esto ahora se permite, digamos, porque en el régimen actual solo deben pedir esa autorización al Consejo si esa actividad les ocupa más de 75 horas anuales. La cuestión es que nadie controla cuántas horas prepara un preparador, digamos, ¿no? Y la norma también cambia para que tengan que solicitarlo en todos los casos y poner fin a esa opacidad. Además de esto, otra de las medidas es la creación de un centro de estudios jurídicos. ¿Esto qué quiere decir, Elena? ¿Tiene algo que ver con lo de los preparadores privados? Sí, yo creo que es una vía para acabar con la preparación como un negocio eminentemente privado, ¿no? La idea es convertir el centro de estudios jurídicos, que es donde ahora se forman los fiscales una vez que sacan la oposición, en un espacio público de preparación. Elena, ahora mismo me comentas que las pruebas son un test y una prueba oral en la que el opositor cita de memoria, básicamente, artículos de leyes, sentencias, jurisprudencia, bueno, lo que le pregunten, ¿no? Digamos que se valora la capacidad memorística del aspirante. No sé si ahí también cabe algún cambio en la propuesta del gobierno. Sí, especialmente los orales son un puro ejercicio de memoria, ¿no? Y la memoria es imprescindible para un jurista, y más para jueces fiscales que tienen que tener en la cabeza determinadas normas y determinada jurisprudencia para reaccionar rápido, ¿no? Sobre todo pues en una declaración, en una audiencia previa, en un juicio, ¿no? Pero sí había un consenso en determinados sectores sobre que había que priorizar también ejercicios escritos, ¿no? Y de carácter práctico, en los que, por ejemplo, pues, pueda determinarse la forma de razonar, ¿no? Por ejemplo, de un futuro juez, ¿no? Elena, hay una vía de acceso más a la carrera judicial que también se retoca en esta propuesta del gobierno, que es la del cuarto turno. Yo lo del cuarto turno no sé qué es, ayúdanos a entender en qué consiste. Sí, la reforma aborda también cómo ampliar el número de jueces, y una de las vías es el llamado cuarto turno, ¿no? Que es este que permite
el acceso de profesionales de otras ramas del derecho a través de un concurso de méritos sin pasar una oposición, ¿no? El anteproyecto lo que dice es que las convocatorias del cuarto turno deberán ser anuales y simultáneas a las de la oposición libre de la que hemos hablado, ¿no? El objetivo es garantizar que una cuarta parte de las plazas de la carrera se provean por este turno, que es lo que establece la ley, y revertir en la situación actual en la que apenas un 9% de los jueces han accedido a la carrera por esta vía. Elena Herrera, gracias. A vosotros. Y saludo ahora a Joaquín Urías. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Joaquín Urías es profesor de Derecho, fue letrado del Tribunal Constitucional. Contigo, Joaquín, hemos hablado otras veces del sesgo ideológico de los jueces, pero te quiero preguntar qué te parece esta propuesta de reforma del Gobierno. Bueno, hay varias cosas muy positivas. Es muy positivo el cuarto turno, ampliar el cuarto turno para que sea un 25% de personas que vienen de fuera con otra perspectiva. También es muy positivo que se introduzca un ejercicio práctico. Bueno, yo creo que la reforma va por el buen camino, pero seguramente se queda corta y seguramente no cambia la esencia del problema que tenemos, que tiene mucho que ver con el modelo de oposición. No vamos a evitar que las personas que siguen superando el sistema de oposición pues se parezcan a las que hay hoy y tengan sobre todo ese espíritu de élite, de casta, que a veces es el causante de la soberbia con la que actúan y del que no oculten un sesgo marcadamente conservador. ¿Por qué? Si el sesgo tan conservador que existe hoy en nuestra justicia no se corrige garantizando que todo el mundo pueda optar a ser juez o fiscal, entonces, ¿cómo? Mira, te lo explico. En el sistema actual, el problema está en que el tipo de oposición, que es una oposición memorística, en la que se mide que el candidato sea capaz de aprender de memoria muchos temas y cantarlos, eso tiene unas implicaciones a la hora de decidir quién se convierte en juez y cómo. Necesita un preparador. El preparador normalmente es un juez en ejercicio. El control es un control oral, con lo cual, bueno, pues el examen tiene una parte visual. Entonces, nada más que en ese momento primero ya hay una cierta determinación de que te estás convirtiendo en una élite y que tienes que parecerte a quienes ya están dentro. Después, en el momento en que superas la oposición, pues se aumentan ese tipo de presiones. Bueno, pues por muchos motivos. Los compañeros esperan de ti una forma de vestirte, una forma de actuar, una forma de estar en el mundo. En cuanto que te destinan a cualquier localidad inmediatamente, pues empiezas a entrar en clubs, en ámbitos reservados de esa localidad a los que te invitan, y todo eso va creando un modelo de juez que él siente que por haber superado una oposición tan difícil es una élite. Él siente que sus opiniones, incluso ideológicas, valen más que las del resto de la sociedad, y en tanto referente moral, pues se puede permitir que sus sentencias tengan una ideología y reflejen su manera de entender el mundo. Hay además un problema añadido, ¿no? Y es que si el modelo de juez que queremos es un juez pues plenamente consciente de los derechos fundamentales, pues debería ampliarse el contenido de estudio, por ejemplo, de los derechos fundamentales. En los temas de oposición, de otros 120 temas que hay actuales, pues muy pocos son de derecho constitucional. Los que son de derecho constitucional, además, están centrados en las instituciones, en saber cómo funciona el Parlamento, pero no se estudia apenas los derechos fundamentales. Eso hace produce jueces que evidentemente pues no tienen un conocimiento intenso de lo que son los derechos fundamentales y que tienden a minusvalorar la eficacia de los derechos en el sistema español. Joaquín, siendo exigentes, ¿qué reformas crees que habrían sido necesarias y que ahora mismo no están sobre la mesa todavía? La reforma esencial sería acabar con el sistema memorístico. Si nosotros queremos jueces que sepan argumentar, que sepan razonar, que sepan ser neutrales, que tengan empatía con los procesos sociales que dan lugar a los conflictos, si queremos jueces de ese tipo, tenemos que controlar eso. ¿Qué sería una reforma de fondo? Pues prácticamente reducir mucho o eliminar la parte memorística, aumentar mucho el control de la capacidad de aplicar las normas jurídicas, controlar que quien llega a juez tenga experiencia profesional previa, que entienda la justicia vista desde distintos sitios, que no tenga la altivez de quien durante 5 años estudia para formar parte de la élite y después
pues no conoce la vida real y además puede establecer controles pues psicotécnicos, que no entren personas con poca empatía social, que no entren psicópatas y que quien entre sean personas especializadas también o capaces de resolver conflictos. Todo eso quiere decir unas pruebas de selección completamente diferentes de la oposición en la que uno canta temas de memoria en la sede del Tribunal Supremo vestido elegantemente, que es la base del sistema actual y que no se cambia de ningún modo. Y con eso evitaríamos que la inmensa mayoría de los jueces sean de derechas en una sociedad mucho más plural. Fíjate, yo insisto mucho en que no es un problema que los jueces sean de derechas. Es un problema de que lo pongan de manifiesto. Es un problema de falta de contención de la judicatura y falta de conciencia de su propio valor. No se trata de que tengamos jueces de izquierda. Por supuesto que sería positivo que ideológicamente los jueces representen el pluralismo que hay en la sociedad. Pero más allá de eso, el problema es que los jueces españoles se sienten legitimados para poner de manifiesto su sesgo en las decisiones que toman. No sienten presión social a la hora de decir me tengo que contener y yo soy un funcionario que se limita a aplicar la ley. Sino que cuando la ley no les gusta, pues no la aplican y cuando les gusta de otra forma, pues la aplican de otro modo. Entonces, esa es la esencia del problema y ese es el problema que hay que afrontar. El pluralismo, en primer lugar, pero sobre todo la capacidad de los jueces de actuar como funcionarios neutrales y funcionarios imparciales que dejan fuera de la sala de vistas sus propias creencias y su manera de entender el mundo. Joaquín Urías, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dedicaros siempre a estos temas. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.